El millonario se detiene al ver a la mendiga negra expulsada con un secreto inesperado. La calle olía a basura y desesperanza. La luz amarilla de los faroles caía cansada sobre la acera sucia. Allí, en medio del ruido de bocinas y pasos apresurados, una niña pequeña, con ojos enormes y profundos, se aferraba a un biberón vacío. Su ropa rota y su piel marcada por el frío no lograban ocultar el brillo tembloroso de su mirada. Leticia, apenas 11 años. Acababa de ser expulsada brutalmente de un restaurante lleno de gente elegante. La habían visto intentar robar un pan. No era falta de malicia, era hambre que carcomía hasta los huesos. Los murmullos estallaron. ¡Esa niña no debería estar aquí! ¡Qué vergüenza para este barrio! La voz dura del encargado la empujaba hacia la calle. Pero ella solo veía a su hermanito Mateo, dormido y quejándose con cada respiro. Y a doña Clara, su madre enferma, que esperaba en casa, frágil y sin fuerzas. El mundo parecía hundirse en la indiferencia. Entonces, Eduardo Mendoza frenó su lujoso coche justo en el borde de la acera. Su mirada, cargada de indiferencia acostumbrada, se clavó en Leticia. Nadie lo hacía. Nadie bajaba la ventanilla ni bajaba la mirada en medio de sus prisas. Pero él, el millonario que vivía encerrado tras muros de cristal y oro, sintió un nudo en el pecho. ¿Qué demonios hacía esa niña aquí? Sin pensarlo, salió y fue hasta donde ella estaba. El contraste era brutal. Su traje impecable y sus zapatos brillantes frente al polvo pegado a la piel de la pequeña. Pero lo que capturó su atención no fue solo la mirada hambrienta, ni el miedo que había en el aire. Fue el libro pequeño, que Leticia apretaba con manos temblorosas. Una Biblia, vieja, con páginas amarillas y desgastadas. El mismo libro que había pertenecido a la abuela de Eduardo. Esa conexión invisible le quemó la garganta. Un recuerdo helado se despertó en su memoria. Él también había sido un niño abandonado, invisible para su propia familia, marcado por el abandono y el silencio. Mientras recogía la Biblia y veía el biberón vacío, algo crujió adentro. Eduardo pulsó su vida de fiestas y mansiones. ¿Podía ayudar? Quería ayudar, pero entonces apareció Vanessa, su esposa, a la distancia con una mirada dura, casi cortante. Había riqueza, lujo, poder y un miedo profundo a perderlo todo. Vanessa no entendía la urgencia que Eduardo sentía, esa urgencia de cambiar, de romper cadenas. Su tensión explotaba en cada palabra que lanzó. ¿Quieres convertirte en un héroe de cuento? ¿Perder lo que nos costó tanto? La escena se volvió tensa. Eduardo vio a Leticia y a su familia como un mundo frágil al que podía darle algo más que migajas. Esa noche, al cerrar la puerta de su coche, decidió regalarle a la niña y a Mateo algo que nunca tuvo: una casa en un árbol, un refugio, un símbolo de esperanza. Pero la mirada de Vanessa se volvió un puñal y el silencio se llenó de amenazas no dichas. ¿Podrá Eduardo enfrentar esos fantasmas ocultos de su infancia? ¿O el temor a que su oscuro secreto salga a la luz terminará por romper todo lo que acaba de comenzar a construir con Leticia? La noche cae pesada sobre la ciudad y nadie sabe qué pasará cuando los muros invisibles empiezan a resquebrajarse. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso.
Solo echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclu. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La noche caía con un peso denso, mientras Eduardo miraba a Leticia. La decisión brotaba en su interior como un impulso casi primal. Pero de pronto un grito desgarrador atravesó el aire, cegado por el murmullo de la ciudad. Fue un sonido que heló la sangre de todos los presentes. Un hombre, de rostro descompuesto, corrió hacia ellos. ¡Ayuda! ¡Mi esposa ha sido atropellada! Su voz, un canto de desesperación, retumbó en el silencio que se había impuesto. Todos giraron, y la atención de Eduardo se desvió de Leticia hacia la escena que se desarrollaba ante él. Una multitud empezó a reunirse, y tras el hombre angustiado apareció un grupo de personas, arrastrando a una mujer, su rostro empapado en sangre. Era Vanessa, su esposa, ahora tendida en el asfalto, con los ojos entreabiertos y el pecho subiendo y bajando de manera irregular. Eduardo sintió cómo el mundo se le venía abajo. La terrible confusión lo embargó. ¿Qué estaba sucediendo? Tratando de llegar a ella, se movió entre la multitud, pero el caos lo absorbía. La súplica del hombre resonaba. ¡Ayúdenla, por favor! Eduardo se sentó de rodillas junto a Vanessa, su corazón palpitando con fuerza. La visión de su esposa, exánime, lo llenó de terror. La aurora de una vida construida a base de lujos, poder y cariño se desmoronaba. Al mirarla, su mente se llenó de recuerdos compartidos, pero también de secretos ocultos. Había algo en su relación que Eduardo nunca había podido decir. Siguió buscando en sus entrañas la fuerza para actuar. «Vanessa, despierta», gritó, su voz quebrada por el dolor. Pero dentro de sí, una sombra lo envolvía. Una verdad que lo había atormentado desde siempre. No era ella quien había sido su salvadora, sino su culpa. Sin darse cuenta, había resucitado ese miedo que lo persiguió en su infancia. ¿Y si ella nunca había sido lo que aparentaba ser? La multitud murmuró, el ruido disminuyó, y en un momento Eduardo vio que Leticia lo miraba desde la distancia, con esos ojos llenos de desesperación. El rostro de la niña estaba helado por lo que acababa de presenciar, un espejo de su propia angustia. Sus miradas se cruzaron, y en ese instante entendió. El futuro de Leticia colgaba del hilo de sus decisiones. «No puede ser», murmuró él, mientras un escalofrío le recorría la espalda. De repente, un susurro atrajo su atención. Era el hombre angustiado, acercándose más, sus ojos brillando con algo que no lograba captar. «No solo fue un accidente, Eduardo. Vanessa no es quien parece. Su corazón cede». La multitud a su alrededor se desvaneció. Algo dentro de él se rompió. Las piezas del rompecabezas comenzaron a moverse. La vida de su esposa, el secreto de su pasado, las promesas que había hecho a sí mismo. Todo se tambaleaba. La verdad era un monstruo acechante, listo para devorarlo. ¿Quién era realmente Vanessa? ¿Qué demonios había sucedido esa noche? El silencio se hizo intenso y pesado, profundizando la sensación de que estaba al borde de descubrir algo que cambiaría todo. La pregunta palpitaba en su mente. ¿Podría enfrentar aquello que había perseguido su alma durante todos esos años, cuando cada acción parecía estallar en un estruendo en su vida? Y ahí quedó,
en medio de una conmoción que alteraba su realidad, con Leticia observando desde el otro lado. Un fatídico cruce de caminos. Las sombras bailaban en los faroles, y el futuro se vislumbraba incierto. Solo un nudo resuena. Aquel encuentro cambiaría todo. Pero, ¿a qué precio? Eduardo estaba en shock. La multitud se había agolpado. Los murmullos y sollozos se mezclaban con la confusión. Pero su mente seguía atrapada entre la empresa del rescate de Vanessa y la imagen de Leticia, esa niña que lo miraba con ojos llenos de tristeza. El grito del hombre, la desesperación en su voz, lo envolvía todo. ¿Qué estaba sucediendo? Sin embargo, de repente, el aire cambió. Una voz penetrante interrumpió su caos interno, resonando como un trueno en la noche. ¡Edmundo! ¡Edmundo Fallas! Todos se dieron vuelta. Una mujer con cabellera alborotada y un abrigo negro empapado de lluvia se coló entre la multitud que observaba la tragedia. Su mirada era de locura y dolor, los ojos inyectados de pánico. Eduardo frunció el ceño al escuchar su nombre. Edmundo, no Eduardo. Un instante de silencio lo envolvió mientras el mundo a su alrededor se desvanecía. Esa era su niñez una vez. Aquel niño abandonado que había jurado dejar atrás. Nadie, absolutamente nadie, sabía ese nombre. No, no puede ser tú. No puede ser. Las palabras le temblaban en los labios como si fueran mariposas atrapadas. Se dio la vuelta, con el corazón latiendo como un tambor desbocado. No podía ser. La mujer se acercó, y con ella todo su pasado comenzó a desbordarse. ¡Eres tú! ¡Fin te encuentro, Edmundo! ¡Finalmente! Su voz era un torrente de emoción, de dolor y de odio. Inhaló profundamente. Un susurro de terror le recorrió la espalda. La multitud se quedó en silencio. Las miradas se giraron. La revelación los dejó helados. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué conexión tenía con el hombre de traje que antes se veía tan seguro de sí mismo? ¿Qué quieres de mí?, balbució, sintiendo que la voz se le quebraba. Eres la última persona que aspiraba a volver a ver, contestó ella con furia contenida en sus palabras. Eres el responsable, Edmundo. Siempre lo fuiste. Los murmullos aumentaron. La atmósfera se torció. ¿Qué? La pregunta quedó flotando en el aire, como una flecha envenenada. La multitud proyectaba sombras de juicio y sospecha. Mi hermano, tu hermano, Edmundo. Yo soy Marisol, y durante años he estado buscando respuestas. Dime, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está Mateo? El corazón de Eduardo se detuvo. ¿Su hermano? Su mente corría mientras imágenes de su infancia, de secretos enterrados, de una familia rota, se deslizaban en oleadas. Recuerdos de risas reprimidas, de una madre desvanecida, de sueños desgarrados al ser olvidados. No, no puede ser, murmuró él, sintiendo que la tierra temblaba bajo sus pies. Ella te lo ocultó. Siempre fue así. Siempre. Se llevó a Mateo, tu verdadero hijo, y te dejó a mí como un sacrificio. Pero por fin estoy aquí, y no me iré sin la verdad. Con cada palabra, su voz cargaba una mezcla de rabia y tristeza. La gente a su alrededor se acercaba, cada vez más expectantes, impactados por la revelación. Nadie podía apartar la mirada. Nadie quería perderse el espectáculo. Eduardo sintió que el nudo en su pecho se apretaba, desgarrando su realidad. Miró a Vanessa en el suelo, al borde de la muerte, y a Leticia, que los observaba. La voz de Marisol
resonando en su mente. Tienes que creerme. Solo soy un hombre común. He luchado para salir del abismo. Su voz cenó entre las sombras, pero en su interior algo se quebraba. ¿Podría enfrentar este nuevo monstruo que le atormentaba? ¿Qué pasaría si todo su mundo, esa vida de lujo que había logrado construir, se venía abajo bajo el peso de la verdad? Las mentiras siempre salen a la luz, Edmundo, gritó Marisol, desbordando la desesperación. Este es solo el comienzo. ¿Qué harás ahora? Sus palabras se clavaron en su piel. Eduardo se sintió desbordado, sudor frío cubriéndole la frente. Sintió las miradas pesadas sobre él, un manto de juicio y aseveración. Todo se desmoronaba. ¿Quién realmente era él? ¿El millonario que había construido un imperio en base a mentiras? ¿O el niño olvidado que nunca tuvo un hogar real? Los murmullos retumbaban, y la multitud se disolvía en voces confusas. Pero la mirada de Leticia seguía ahí, fija, pidiendo ayuda, esperanza. La noche se ciñó sobre ellos, y en esa oscuridad un nuevo misterio comenzaba a desenredarse. La noche se sintió más fría y oscura, envolviendo el caos en un manto de misterio. Eduardo miró a Marisol, esa mujer que traía su pasado como un huracán. Las palabras reverberaban en su mente. «¡Tu hermano! ¿Dónde está Mateo?» La multitud contenía el aliento. Sus murmullos llenaban el aire con confusión y shock, como si el tiempo se hubiera detenido. «¿Mateo?» murmuró casi para sí, mientras sus manos temblaban. Miró a Leticia. Ella seguía allí, con esos ojos grandes y asustados, y Eduardo sintió que su corazón se destrozaba en 1000 pedazos. La conexión que había sentido con la niña se intensificó. Mientras caía la noche, todos ellos parecían parte del mismo rompecabezas quebrado. Marisol se acercó más, con una mirada que mezclaba furia y dolor. «No te hagas el desentendido. Siempre supiste. Nunca fuiste un niño común. Tu madre te llevó a un mundo dorado, mientras a mí me dejó en el polvo. ¿Y ahora? ¿Vas a dejar que ese niño se convierta en una víctima más?» Pero justo cuando el aire se llenaba de tensión, un sonido retumbó en la distancia. ¡Un motor! Todos se volvieron hacia la calle. Dimensiones de una camioneta negra avanzaban con rapidez. Luces cegadoras cortaban la oscuridad, y de ella salió un grupo de hombres en trajes oscuros con miradas intensas. La multitud se dispersó. Gritos de sorpresa estallaron en la noche. «¡Es ahora! ¡Agarra lo que puedas!», gritó uno de ellos. Eduardo sintió una ola de terror apoderarse de él, mientras los hombres comenzaron a empujar a la gente, buscando algo o a alguien. Justo cuando Eduardo pensó en huir, el hombre que se había desesperado por su esposa se transformó, su rostro ahora en una máscara de furia. «¡Te encontré, Edmundo! Siempre fuiste el preferido de ella», gritó, y Eduardo sintió que su sangre se helaba. ¿De qué hablaba? «¿Qué?», balbució, sus palabras colisionando con la confusión. Pero Marisol no dejó que la pregunta perdiera fuerza. «¿Ves? Siempre ha estado ahí. Tu madre te cubrió, te protegí». Y antes de que pudiera terminar, uno de los hombres oscuros corrió hacia ellos, dando un empujón inesperado, haciendo que Marisol cayera al suelo. Sus ojos se agrandaron, como si el mundo se volviera un abismo. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. «¡Detente! ¡No te lo lleves!». Eduardo miró con horror mientras el grupo de hombres rodeaba a Leticia. La niña quedó atrapada en el centro del caos, sus ojos reflejando pánico puro. Todo se volvió un torbellino de acción, voces y el miedo latente hacía que se le encogiera el corazón. Fue un instante brutal, pero en la confusión, Eduardo vio a su esposa, aún en el suelo,
mirando con ojos llenos de temor. ¡Eduardo!, gritó Vanessa, su voz un eco de desesperación. ¡Protégela! El hombre angustiado comenzó a arrastrar a Leticia, pero Eduardo, recuperando una misma fuerza que nunca había sentido antes, se lanzó hacia adelante. Sin pensar, su impulso lo llevó a arrebatarle la mano a Leticia justo en el momento crucial. Salió corriendo, arrastrándola con él. Pero el giro fue pronto. Mientras escapaban, Marisol se levantó y con una rapidez inimaginable hizo un movimiento hacia la camioneta. ¡Atrás, Edmundo! ¡No puedes dejar que se la lleven! Eduardo, en pleno choque, miró hacia Marisol, luego a Leticia, y su corazón le advirtió con un grito interno. Ella sabía algo. En un instante brutal, lo entendió. Las piezas de ese rompecabezas de dolor ahora se unían. Marisol, espera, ¿qué sabes sobre Mateo? La pregunta cayó en el aire como una bomba. ¡No! ¡No hables de Mateo! La furia en sus ojos era peligrosa. Pero no había tiempo. Los hombres de negro comenzaron a cerrar el cerco nuevamente. Su poder parecía impenetrable. Eduardo sabía que necesitaba decidir rápido. Si se quedaba allí, podría perderlo todo. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad de su pasado? ¿O encontraría un modo de proteger a Leticia y descubrir su verdadero papel en esta historia? Como un relámpago en la tormenta, se dio cuenta de que el espejo de su historia lo reflejaba a él mismo. ¿Podría enfrentar los fantasmas que había dejado atrás? Mientras la oscuridad envolvía todo, su decisión se tornó urgente y peligrosa. ¿Previó Eduardo que su vida, la de Leticia, la de todos, iba a cambiar en un instante, sin la vuelta atrás? Con el caos desatándose a su alrededor y Marisol gritando que todo lo que conocía era una mentira, la pregunta resonó en su mente. ¿Quién era realmente él? Y mientras los hombres se acercaban, Eduardo supo que el futuro ya no era un simple enigma. Se había convertido en una batalla por la verdad y por la vida. Las palabras reverberaban en su mente. «Tu hermano, ¿dónde está Mateo?» La multitud contenía el aliento. Sus murmullos llenaban el aire con confusión y shock. Sin embargo, en ese momento crucial, un trueno rompió la calma. Un grito desgarrador cortó el aire. ¡Alto! Todo el mundo giró hacia la fuente de esa voz. Un hombre alto, de apariencia severa, con un abrigo largo y oscuro, emergió de la sombra. Su mirada desbordaba furia y determinación. «No lo dejen ir», ordenó, y en su mano tenía algo que brillaba. Era un arma, un revólver que se alzaba en el aire como un rayo que quería abrirles paso a todos. El corazón de Eduardo se detuvo. Todo se volvió un torbellino. Las miradas se fijaron en el arma, y el shock reinó entre la multitud. «¡Todo el mundo hacia atrás!», gritó el hombre. Y como si una bala hubiera disparado, la gente comenzó a dispersarse en pánico. ¿Qué demonios está pasando?», balbuceó Eduardo, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Marisol había quedado paralizada por el miedo, pero Leticia, con su pequeño biberón vacío, se asustó y se aferró a la pierna de Eduardo. Las miradas se clavaron en ellos, y él se dio cuenta de que el caos no solo era externo, sino que en su interior la confusión lo devoraba. El hombre de abrigo se acercó, su mirada fija en Eduardo. «¡Eres tú! ¡Por fin te encuentro!», exclama, apuntando con el arma. En sus ojos había una mezcla de odio y justicia. «Eres el que provocó todo. Eres el culpable». Eduardo sintió
que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué? No sé de qué hablas. Su voz tembló. Marisol se movió hacia él, asustada, mientras todos alrededor respiraban con dificultad. La tensión se sentía en el aire, como si las viejas heridas comenzaran a abrirse nuevamente. «No puedes escapar, Edmundo», dijo el hombre de manera calmada, como si se estuviera asegurando de que todos escucharan. «No importa cuánto dinero hayas acumulado o cuán lejos hayas huido, la verdad siempre llega». Su mirada oscura se fijó en Marisol y Leticia. «Ellas saben demasiado. Ustedes han estado encubriendo esta historia». La multitud murmuró con incredulidad, especialmente al ver a Eduardo en el centro de todo, con su vida transformándose en un espectáculo que todos querían observar. «¿Qué historia? ¿Qué es lo que sabes de mí?» «Eduardo», balbuceó, sintiendo el calor de las miradas sobre él. «Tu madre, la que te adoptó, era parte de esto. Era una falsa. Te apartó de tu verdadero destino». «¿Y Mateo?» La voz del hombre se quebró por un momento. «Mateo está vivo. Siempre lo estuvo. Te engañaron, Edmundo. Y tú has estado viviendo en una ilusión». El corazón de Eduardo se hundió. «¿Qué significa eso? ¿Dónde está Mateo?» La desesperación pasó por su voz. Era como si su vida hubiera sido construida sobre arena movediza. La revelación le hizo sentirse vulnerable. «Un niño otra vez». «Silencio», gritó el hombre mientras levantaba el arma. «No puedes salvarte. Tu hora ha llegado. Y si no te entregas, la niña pagará el precio». Eduardo sintió que el tiempo se detuvo. Miró a Leticia, cuyos ojos reflejaban puro terror, y a Marisol, que temblaba con la verdad a punto de revelarse. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Era la niña la última víctima de su pasado? ¿Qué horror podría destaparse detrás de esa revelación? La tensión era palpable, y en un giro inesperado, Marisol dio un paso adelante. «¡Detente! ¡No la toques!», gritó, su voz resonando con una fuerza que sorprendió a todos. «Esto no es lo que piensas». Eduardo sintió que su corazón se detenía. La verdad quizás se encontraba más cerca de lo que había imaginado. ¿Podría ser que todos estuvieran entrelazados por un destino cruel? Mientras la oscuridad envolvía la escena, un eco de sus palabras resonó en la mente de Eduardo. ¿Qué era la realidad y qué era una ilusión? ¿Estaba a punto de perderlo todo, incluyendo la conexión más vital que había encontrado en Leticia? Las sombras danzaban a su alrededor y en ese momento las respuestas comenzaron a desvanecerse. ¿Qué se revelaría en los confines de su historia? ¿Y a qué precio se salvarían todos? La tensión en el aire era palpable. Eduardo miró a Marisol, su corazón acelerado. «¿Qué sabes sobre Mateo?». Su voz resonó con un desespero que incluso lo asustó. Pero antes de que Marisol pudiera responder, el hombre de abrigo apretó el gatillo. El tiempo se detuvo. Un estruendo golpeó el aire y todo se volvió caótico. «¡No!», gritó Eduardo, dándose cuenta de que la bala iba dirigida a él. Pero un estallido de movimiento lo sorprendió. Justo cuando la bala parecía acercarse, Leticia se lanzó hacia adelante. El pequeño biberón que antes sostenía volando. Todo sucedió en un instante. La niña se interpuso entre Eduardo y el destino fatídico. Un grito desgarrador salió de los labios de Eduardo mientras la escena se desmoronaba. La bala no alcanzó a Leticia, pero el feedback del disparo alteró a todos. En medio del estruendo, algo le golpeó a ella, justo en la cabeza.
un trozo de metal desgastado que voló por los aires y la hizo caer al suelo. El tiempo se detuvo de nuevo y el mundo quedó en silencio. ¡Leticia! Eduardo corrió hacia ella, su corazón latiendo sin control. La imagen de la niña en el suelo, su rostro pálido y sin vida, lo golpeó como un puño en el estómago. La multitud se aglomeró, murmurando horrorizada, y sus ojos se centraron en la escena que desnudaba su realidad. Cada rostro reflejaba shock y miedo, la angustia colectiva que se mascaba en el aire. «¡No! ¡No puede ser!», susurró Marisol, su voz rompiéndose. Eduardo sintió su mundo desmoronarse, como un castillo de naipes barrido por una tormenta. Sintió que una mano fría lo estrujaba del pecho, aplastando su aliento mientras se arrodillaba junto a Leticia, buscando algún rastro de vida. Y luego, una risa desgarradora penetró el aire, rompiendo la quietud como un cristal quebrándose. Un sonido extraño y retorcido. El hombre de abrigo se reía. «Así que te creías a salvo, Edmundo. La tragedia siempre te sigue, y esta vez nadie te salvará». Eduardo miró hacia arriba. La furia brotaba de su interior. «¡Cállate!», rugió. Las palabras se escaparon como una amenaza, pero en lugar de silenciar al hombre, su brutal risa aumentó. «Alguien aquí está mintiendo. La historia comienza a revelarse. Quizás no seas un villano. Todas las mentiras que has vivido vengan de la verdad que no has querido aceptar». Fue entonces cuando la dureza en su voz se tornó premonitoria. «Pero una cosa es cierta. Siempre habrá consecuencias, Edmundo, especialmente para aquellos que no pueden proteger a sus seres queridos». Sus ojos ardían de una sonrisa malvada, como si todo estuviera en juego. Eduardo se quedó helado. La angustia en su pecho se transformó en furia. Pero mientras pensaba en lo que había pasado, un movimiento detrás de él captó su atención. Vanessa, su esposa, empezó a moverse nuevamente. Eduardo sintió un destello de esperanza. ¿Podía ser posible? «¡Vanessa!», gritó, entre rabia y alivio. Sin embargo, lo que vio lo dejó clavado en el lugar. Ella no se estaba levantando. En sus manos sostenía el antiguo libro que había pertenecido a la abuela de Eduardo. La misma Biblia que Leticia tenía. Sus ojos, antes perdidos en la confusión, ahora brillaban con un conocimiento que lo aterrorizó. «¿Qué has hecho, Vanessa?», preguntó la voz temblándole. «¿Qué sabes de esto?». Ella sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa que hablaba de secretos y mentiras enterradas. «Tu madre nunca fue la heroína que pensaste, Edmundo. Y tú siempre has sido el verdadero culpable, escondido detrás de tu riqueza. Este era tu destino». El mundo se desvaneció bajo sus pies. De repente, todo lo que había creído sobre su familia y su vida comenzó a desmoronarse, como un castillo de naipes en un torbellino. La conexión con Leticia, el instante de esperanza, todo en peligro de disolverse. La multitud, ahora palpando la gravedad del momento, murmullos de desconfianza y horror se extendieron entre ellos. Miradas de juicio se fijaron en Eduardo, alimentando su desesperación. «No, esto no puede ser», gritó. «Las verdades que llevas dentro podrían liberarte o destruirte, Edmundo», dijo Marisol, su voz cargada de fuerza. Este era un momento que cambiaría todo.
¿Realmente estaba preparado para abrir la puerta al pasado? ¿O sería todo un espejismo que lo llevaría a caer aún más? Mientras la oscuridad lo envolvía nuevamente y las sombras empezaban a moverse, Eduardo comprendió que un nuevo y devastador secreto estaba a punto de revelarse. Su vida comenzaba a colapsar y las consecuencias de cada elección marcaban el camino hacia un futuro incierto. Pero, ¿estaba dispuesto a enfrentar lo que venía? La pregunta latía en su mente mientras el caos se desataba a su alrededor, con el eco de sus dudas resonando entre la multitud. La tensión en el aire era palpable. Eduardo miró a Marisol, su corazón acelerado. ¿Qué sabes sobre Mateo? Su voz resonó con un desespero que incluso lo asustó. Pero antes de que Marisol pudiera responder, el hombre de abrigo apretó el gatillo. El tiempo se detuvo. Un estruendo golpeó el aire y todo se volvió caótico. ¡No! —gritó Eduardo, dándose cuenta de que la bala iba dirigida a él. Pero un estallido de movimiento lo sorprendió. Justo cuando la bala parecía acercarse, Leticia se lanzó hacia adelante, el pequeño biberón que antes sostenía volando. Todo sucedió en un instante. La niña se interpuso entre Eduardo y el destino fatídico. Un grito desgarrador salió de los labios de Eduardo, mientras la escena se desmoronaba. La bala no alcanzó a Leticia, pero el feedback del disparo alteró a todos. En medio del estruendo, algo le golpeó a ella justo en la cabeza. Un trozo de metal desgastado que voló por los aires y la hizo caer al suelo. El tiempo se detuvo de nuevo y el mundo quedó en silencio. ¡Leticia! Eduardo corrió hacia ella, su corazón latiendo sin control. La imagen de la niña en el suelo, su rostro pálido y sin vida, lo golpeó como un puño en el estómago. La multitud se aglomeró, murmurando horrorizada, y sus ojos se centraron en la escena que desnudaba su realidad. Cada rostro reflejaba shock y miedo, la angustia colectiva que se mascaba en el aire. «No, no puede ser», susurró Marisol, su voz rompiéndose. Eduardo sintió su mundo desmoronarse, como un castillo de naipes barrido por una tormenta. Sintió que una mano fría lo estrujaba del pecho, aplastando su aliento mientras se arrodillaba junto a Leticia, buscando algún rastro de vida. Y luego una risa desgarradora penetró el aire, rompiendo la quietud como un cristal quebrándose. Un sonido extraño y retorcido. El hombre de abrigo se reía. ¿Así que te creías a salvo, Edmundo? La tragedia siempre te sigue. Y esta vez nadie te salvará. Eduardo miró hacia arriba. La furia brotaba de su interior. «¡Cállate!», rugió. Las palabras escaparon como una amenaza, pero en lugar de silenciar al hombre, su brutal risa aumentó. «Alguien aquí está mintiendo. La historia comienza a revelarse. Quizás no seas un villano. Tal vez todas las mentiras que has vivido vengan de la verdad que no has querido aceptar». Fue entonces cuando la dureza en su voz se tornó premonitoria. «Pero una cosa es cierta, siempre habrá consecuencias, Edmundo, especialmente para aquellos que no pueden proteger a sus seres queridos». Sus ojos ardían de una sonrisa malvada, como si todo estuviera en juego. Eduardo se quedó helado. La angustia en su pecho se transformó en furia. Pero mientras pensaba en lo que había pasado, un movimiento detrás de él captó su atención. Vanessa, su esposa, empezó a moverse nuevamente.
Eduardo sintió un destello de esperanza. ¿Podía ser posible? ¡Vanessa!, gritó, entre rabia y alivio. Sin embargo, lo que vio lo dejó clavado en el lugar. Ella no se estaba levantando. En sus manos sostenía el antiguo libro que había pertenecido a la abuela de Eduardo, la misma Biblia que Leticia tenía. Sus ojos, antes perdidos en la confusión, ahora brillaban con un conocimiento que lo aterrorizó. ¿Qué has hecho, Vanessa?, preguntó, la voz temblándole. ¿Qué sabes de esto? Ella sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa que hablaba de secretos y mentiras enterradas. Tu madre nunca fue la heroína que pensaste, Edmundo. Y tú siempre has sido el verdadero culpable, escondido detrás de tu riqueza. Este era tu destino. El mundo se desvaneció bajo sus pies. De repente, todo lo que había creído sobre su familia y su vida comenzó a desmoronarse, como un castillo de naipes en un torbellino. La conexión con Leticia, el instante de esperanza, todo en peligro de disolverse. La multitud, ahora palpando la gravedad del momento, murmuró con incredulidad, especialmente al ver a Eduardo en el centro de todo, con su vida transformándose en un espectáculo que todos querían observar. ¡Qué historia! ¿Qué es lo que sabes de mí?, Eduardo balbuceó, sintiendo el calor de las miradas sobre él. Tu madre, la que te adoptó, era parte de esto. Era una falsa. Te apartó de tu verdadero destino. Y Mateo, la voz del hombre se quebró por un momento. Mateo está vivo. Siempre lo estuvo. Te engañaron, Edmundo, y tú has estado viviendo en una ilusión. El corazón de Eduardo se hundió. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está Mateo? La desesperación pasó por su voz. Era como si su vida hubiera sido construida sobre arena movediza. La revelación le hizo sentirse vulnerable. Un niño otra vez. ¡Silencio!, gritó el hombre, mientras levantaba el arma. No puedes salvarte. Tu hora ha llegado. Y si no te entregas, la niña pagará el precio. Eduardo sintió que el tiempo se detuvo. Miró a Leticia, cuyos ojos reflejaban puro terror, y a Marisol, que temblaba con la verdad a punto de revelarse. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Era la niña la última víctima de su pasado? ¿Qué horror podría destaparse detrás de esa revelación? La tensión era palpable, y en un giro inesperado, Marisol dio un paso adelante. «Detente, no la toques», gritó, su voz resonando con una fuerza que sorprendió a todos. «Esto no es lo que piensas». En ese instante, el hombre de abrigo se detuvo, y algo cambió en su mirada. De repente, el caos se congeló y una sombra se cernió sobre ellos. Luego, un sonido retumbante sacudió el aire, y desde la oscuridad, una figura emergió, vestida de negro. Un rostro familiar, su mirada llena de determinación. «¡Basta, Hugo!», gritó, su voz clara y autoritaria. Era un hombre mayor, con un aire de autoridad que se imponía. Eduardo casi no podía creerlo. «¿Tú eres Carlos?». El nombre salió de su boca como un susurro. «Sí, soy yo, y he venido a detener esta locura», dijo Carlos, su tono firme. «Hugo, esto no es el final que deseas. No puedes hacer esto». Los ojos de Hugo se abrieron de par en par. «¿Qué? ¿Por qué estás aquí?». «Porque esto es más grande de lo que te imaginas, y lo que has hecho no tiene excusa». Carlos avanzó, su mirada fija y decidida. «Se acabó, Hugo». El aire se volvió denso con la tensión de la confrontación. «Edmundo, tú no eres realmente Edmundo. No eres mi hermano. Tu nombre es Mateo. Y la verdadera razón por la que todos están aquí empieza contigo.
Las palabras colisionaron en el aire como un trueno, dejando a todos boquiabiertos. La verdad más devastadora y sorprendente estaba sobre la mesa. ¿Era posible que todo lo que había vivido Eduardo, o mejor dicho, Mateo, fuera una farsa? Las miradas se cruzaron, la confusión se apoderó de la multitud. Los murmullos comenzaron a formar un murmullo creciente. Todo aquel drama, toda esa lucha, ¿había sido en vano? El nudo en el pecho de Eduardo se hizo más fuerte. Su mundo se tambaleaba, y la urgencia de una verdad que ahora parecía inalcanzable lo consumía. La noche oscura envolvía todo, y en esa confusión un nuevo misterio había surgido, dejando a todos en espera de más revelaciones. ¿Qué iba a suceder ahora? ¿Estaba preparado Mateo para lidiar con el peso de esta nueva identidad? ¿O era este solo el principio del final de su historia? La tensión en el aire era palpable. Eduardo miró a Marisol, su corazón acelerado. ¿Qué sabes sobre Mateo? Su voz resonó con un desespero que incluso lo asustó. Pero antes de que Marisol pudiera responder, el hombre de abrigo apretó el gatillo. El tiempo se detuvo. Un estruendo golpeó el aire y todo se volvió caótico. ¡No!, gritó Eduardo, dándose cuenta de que la bala iba dirigida a él. Pero un estallido de movimiento lo sorprendió. Justo cuando la bala parecía acercarse, Leticia se lanzó hacia adelante. El pequeño biberón que antes sostenía volando. Todo sucedió en un instante. La niña se interpuso entre Eduardo y el destino fatídico. Un grito desgarrador salió de los labios de Eduardo, mientras la escena se desmoronaba. La bala no alcanzó a Leticia, pero el feedback del disparo alteró a todos. En medio del estruendo, algo le golpeó a ella justo en la cabeza. Un trozo de metal desgastado que voló por los aires y la hizo caer al suelo. El tiempo se detuvo de nuevo y el mundo quedó en silencio. ¡Leticia! Eduardo corrió hacia ella, su corazón latiendo sin control. La imagen de la niña en el suelo, su rostro pálido y sin vida, lo golpeó como un puño en el estómago. La multitud se aglomeró, murmurando horrorizada, y sus ojos se centraron en la escena que desnudaba su realidad. Cada rostro reflejaba shock y miedo, la angustia colectiva que se mascaba en el aire. «¡No! ¡No puede ser!», susurró Marisol, su voz rompiéndose. Eduardo sintió su mundo desmoronarse, como un castillo de naipes barrido por una tormenta. Sintió que una mano fría lo estrujaba del pecho. Y entonces, en medio de todo ese caos, un intenso resplandor iluminó la calle oscura. Las luces de una furgoneta blanca aparecieron en el horizonte, frenando de golpe justo al lado de la escena. La puerta se abrió y un grupo de hombres vestidos de negro bajó, como sombras del horror. Conocían a Eduardo. Sabían quién era. «Eduardo Mendoza, ven aquí», uno de ellos gritó, su voz resonando como un trueno. En un instante, todos los ojos se volvieron hacia él. La multitud conteniendo la respiración en un estallido de murmullos. Pero eso no fue todo. Cuando los demás hombres rodearon a Eduardo y a Marisol, otro individuo emergió tras ellos. Una figura distintiva que hizo que Eduardo se congelara. «¡Alto! ¡No se lo lleven!». La voz era familiar, y el rostro que emergió de la niebla de la noche era impactante. Era Diploma de la familia que había creído perdida por siempre. La madre que jamás había conocido. La persona que había sido un fantasma en su vida. Apareció ante sus ojos.
y su pecho se sintió como si le arrancaran el corazón. «¡Mamá!», susurró sintiendo que su mundo se desmoronaba aún más. La mujer miraba a Eduardo como si hubiera regresado de un largo viaje. Pero sus ojos también estaban llenos de dolor y verdad. «Dame a Leticia, Edmundo. No tienes idea de lo que realmente está en juego. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Eres tú?». La incredulidad cubrió su rostro mientras la multitud murmuraba y murmuraba, cada palabra como cuchillos en su piel. Los hombres del grupo negro hacían silencio, esperando órdenes. La angustia llenó la escena, mientras la luz de la furgoneta clavaba sombras sobre todos sus rostros. Tienes que entender, Mateo es clave. Él es el único que puede salvar a todos, incluso a esta niña. Ella es parte de esto, Edmundo. Sabes lo que sucedió en el pasado. Nadie se atrevió a interrumpir. Se sintieron atrapados en un instante de revelaciones. Las historias llenas de secretos. El dolor del pasado que los vinculaba. Todo comenzaba a salir a la luz, como un torrente desbordado. «¡Mateo!», Eduardo gritó. El ardor de su corazón era punzante. «¡Tú eres Mateo!». La mujer asintió. Su mirada fue clara. «Lo que más anhelas, lo que más necesitas, está contigo. Pero no será fácil. Hay fuerzas que no comprendes, Edmundo». Desesperado, Eduardo sintió que el mundo giraba. Todo lo que había creído, cada lazo que había formado con Leticia, cada impulso, se desmoronaba. La verdad, no esa simple historia de un milenario salvaje, sino un giro que lo conducía a la esencia de un conflicto más profundo. «¡Aléjense de ella!», gritó Eduardo, su mente llena de preguntas, sin respuestas. Pero la mirada de su madre era como un espejo lleno de terror y desesperanza. «Time's running out, Edmundo. Tienes que elegir». Y todo bajo el resplandor de los faroles, entre murmullos de asombro y temor. El futuro se desvaneció y las sombras se cernieron de nuevo. ¿Qué haría Eduardo ahora? ¿Era capaz de aceptar su verdadera identidad y luchar por el futuro de Leticia? ¿O se perderían las tensiones del pasado? Las respuestas estaban ahí, escondidas en la niebla de su historia. La tensión en el aire era palpable. La furgoneta blanca iluminaba el rostro de Eduardo y el tiempo parecía detenerse. Su madre, la figura que había creído perdida, estaba frente a él revelando verdades que se tejían en un pasado oscuro. «¡Mamá!», susurró, su corazón latiendo acelerado. Pero antes de que ella pudiera responder, la escena cambió drásticamente. Un grito desgarrador rasgó el aire. Provenía de Leticia, quien se debatía en el suelo, doliéndose por el impacto. «¡Ayuda! ¡Déjenme ir!». La niña, con lágrimas en los ojos, forcejeaba con uno de los hombres de negro. Eduardo se giró justo a tiempo para ver cómo el hombre la levantaba mientras ella intentaba liberarse. El instante estaba cargado de horror. «¡Déjala!», rugió Eduardo, sintiendo cómo la rabia lo invadía. Se lanzó hacia adelante, pero en un abrir y cerrar de ojos, el hombre la arrastró hacia la furgoneta. Hombres de negro rodeaban a Leticia. Sus miradas eran de acero. La multitud contuvo el aliento. El pánico envolvía cada rincón. «¡Eduardo, corre!», gritó Marisol, su voz cargada de miedo. «No puedes dejar que se la lleven». Los ojos de la mujer estaban ahora llenos de pánico, abrumada por la urgencia. Pero Eduardo estaba paralizado, incapaz de moverse. Todo era demasiado rápido.
Y mientras se buscaba en el caos mental, un sonido fuerte, como un trueno, resonó. Un golpe, violento y sordo. Un tercer hombre, también trajeado, apareció de entre las sombras. Su rostro era familiar para Eduardo, aunque no podía identificarlo claramente. «¡Edmundo!», gritó, pero la voz le resultaba distante y borrosa. «¡No te lleves a la niña!». Eduardo sintió que el mundo se desmoronaba. La furgoneta fue rodeada, y el hombre que había estado sujetando a Leticia se detuvo, mirando hacia el nuevo intruso con algo parecido a la sorpresa. «¡Suelta a la niña, Marco! Esto no es lo que parece». La argumentación resonó, pero no desapareció la inquietud en el espacio. Entonces, Marco deslizó su mirada hacia Eduardo, y la expresión en su rostro cambió de sorpresa a odio. «Siempre estarás en medio, Edmundo. Pensaste que podías escapar, pero no sabías que yo tengo el control aquí». Ese sentimiento de terror creciente lo inundó, y en un movimiento casi instintivo, Eduardo sintió que la rabia se convertía en acción. «¡No te la lleves!», declaró, impulsándose hacia adelante, pero su cuerpo se sentía pesado, sus manos temblorosas. El hombre de la furgoneta, la figura familiar, salió de la penumbra y se abalanzó sobre él, bloqueando su trayecto. «Es hora de revelar la verdad, Edmundo», lanzó con desesperación, su voz atravesando la tensión. «Mateo, tienes que recordar, ahora». Todo se oscureció de golpes de memoria. Un instante, un recuerdo destellante. De repente, la imagen de su infancia inundó su mente. Un niño pequeño, asustado, perdiéndose entre las sombras de una casa desconocida. «¡Espérate! ¡Eso no puede ser real!», murmuró. El pánico lo devoraba. «¡No!». La voz se le rompía. Fue entonces que un disparo resonó, un eco penetrante que cortó el aire y congeló el tiempo. Todo se detuvo. Los ruidos se volvieron ecos lejanos. Marco había disparado, su mirada llena de furia y triunfalismo. Pero lo más impactante fue que el disparo no iba dirigido a Eduardo, sino hacia su madre. «¡No! ¡No!». El tiempo se extendió en un hilo, un instante eterno. La figura de su madre se desplomó al suelo. Un manchón rojo se extendió bajo ella. La multitud, horrorizada, retrocedió mientras la realidad estallaba en pedazos. «Mamá», sus palabras fueron un susurro roto, impotente, mientras Eduardo caía de rodillas, el mundo girando a su alrededor. Una revelación devastadora lo golpeó. Sus lazos familiares, el pasado oculto, el verdadero destino de Mateo. ¡Oh! Todo se habría convertido en un espejismo de dolor. En ese momento se dio cuenta de que su vida no era tan simple como había creído. Mientras el miedo, la tristeza y la ira se mezclaban en su corazón, otro disparo resonó. Se oyó un grito y el caos estalló nuevamente. El choque, ese giro fatal. La verdad se revelaba entre sombras y fuego. Expectativa se desvanecía. La conexión con Leticia, la lucha por su mamá, todo estaba a punto de transformarse en el camino hacia un futuro incierto, marcado por una única pregunta. ¿Qué más iba a perder antes de poder encontrar la verdad que lo había perseguido toda su vida? La noche se adentraba en un silencio que pesaba sobre él, mientras el peso de su historia se deslizaba hacia lo desconocido. La noche se llenó de caos y confusión.
Pero el silencio se instaló como una sombra cuando Eduardo vio a su madre caer. El impacto de su cuerpo contra el suelo resonó como un eco de desesperación. El instante fue eterno y su corazón se partió en 1000 pedazos. ¡Mamá!, gritó, pero su voz se ahogó entre los murmullos de horror que se alzaban entre la multitud. Eduardo se arrodilló junto a ella. El frío del asfalto se sentía como un abrazo mortal. Los ojos de su madre se apagaban mientras una mancha de sangre se expandía, un recordatorio brutal de que el tiempo se había agotado. ¡No! ¡Déjala en paz!, rugió, transformando su angustia en rabia. Señaló a Marco, quien había disparado. Su rostro mostraba un desprecio al que Eduardo no podía permitir rendirse. «Tú eres el verdadero monstruo aquí». Las palabras brotaron como balas, cargadas de dolor y determinación. Y con cada palabra, la multitud comenzó a moverse. El miedo de perder a una vida tan inocente resonando en sus corazones. Marisol, aún en estado de shock, se levantó y dio un paso adelante. «Eduardo, escúchame», gritó, mientras miraba a Leticia, que yacía en el suelo y su rostro se tornaba blanco. «Necesitas proteger». Un grito desgarrador interrumpió la escena. «¡No pueden llevársela!», exclamó Marisol, señalando a la furgoneta que estaba lista para escapar. Entonces, el caos se intensificó, y aunque casos patéticos de desesperanza invadían el aire, Eduardo sintió el deseo de luchar por cada vida que había sido descuidada. Un golpe de adrenalina lo impulsó a acercarse. Recordó el antiguo libro, la Biblia que siempre había asociado a su familia, y que ahora servía de vínculo entre todos ellos. Se concentró, y una idea brillante se formó en su mente. «Involucrémonos todos. No se dejarán llevar a Leticia», dijo, su voz resonando más firme. La multitud comenzó a unirse. Las personas del barrio, quienes alguna vez solo habían sido sombras, pasaron a ser luces de esperanza. Uno a uno, la gente se posicionó frente a la furgoneta. Era un murmullo de resistencia. Padres, hermanos, hijos, todos con el corazón ardiente de amor al compás de la rabia. Pero la situación aún no estaba del todo resuelta. Eduardo sintió el miedo de perder a su madre, a Leticia, pero sabía que esta era su oportunidad de encontrar la verdad. «¡Mamá!», llamó una vez más, las lágrimas asomando. Vio un leve parpadeo de reconocimiento, tal vez un último intento de conectarse con él. «No vas a morir, te prometo que salvaré a Leticia». En ese momento crucial, la figura de su madre sobresale como un faro en medio de la tormenta. «Tú eres más fuerte de lo que crees, Edmundo. No huyas de tu destino. Lo que importa no es solo la sangre, es la conexión que tenemos. Leticia te necesita. Tú eres». Su voz se desvaneció y el mundo se desdibujó. «¡Mamá!», gritó, sintiendo un vacío a su alrededor. Pero era demasiado tarde. Un ruido estrepitoso sacudió las calles mientras el hombre de abrigo, pisando la arena del destino, se acercaba cada vez más, y el eco de las sirenas comenzaba a sonar a lo lejos. Eduardo tomó una profunda respiración, tensando los músculos, y alzó la voz. «¡Detente! No te llevarás a Leticia. Ella es más importante que todos nosotros juntos». En sus ojos brillaba una chispa de desesperación, pero también de redención. De repente, en medio de la multitud, un grupo de personas corrió al frente, deteniendo el avance del hombre con determinación. «¡No la toquen!», dijeron en voces unísonas, creando una barrera de amor y fe. A medida que el ambiente comenzaba a enfriarse un poco, Eduardo sintió
cómo su corazón latía al ritmo de la esperanza. Pero como una sombra al acecho, el secreto oscuro de su pasado lo llevó a preguntarse: ¿quién era realmente él? ¿Podría enfrentar el destino que le esperaba? Ese nudo en su pecho empezaba a aflojarse. Tal vez podría rescatar a Leticia y a su madre de este caos. Pero al mismo tiempo, el misterio seguía a su alrededor, como una espiral interminable. ¿Qué pasaría después? ¿Quién más sufrió en el camino? Las sirenas se acercaban y con cada latido, el futuro estaba a punto de decidirse. Pero no te despegues de la historia. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se unan a esta emocionante comunidad. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impresionante desenlace. Comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para ayudar a que esta historia siga viva.